En todo proyecto de investigación cobra especial relevancia e importancia el poder realizar un análisis de los datos generados de una manera precisa y rigurosa para poder extraer unas conclusiones que nos permitan sacarles el máximo partido. Para poder realizar dichos análisis podemos recurrir a lo que hoy en día se llama ciencia de los datos. Este es un campo multidisciplinar que engloba aproximaciones desarrolladas en campos tan diversos como estadística, matemática aplicada, computación de alto rendimiento, inteligencia artificial, optimización multiobjetivo y así, entre muchas otras. Para poder tratar este tema, hoy hemos invitado al programa, a vuestro podcast Investigando la Investigación, porque es vuestro, hemos invitado a varios expertos en el área. Entre ellos tenemos a Ray Butler, que es el CEO de la empresa Butler Scientifics, que opera desde Barcelona y que se dedican a extraer oro de los datos de los proyectos en los que trabajan con sus clientes. También tenemos a Antonio Vicente Contreras, que dirige varias empresas desde Murcia, una de ellas relacionada con la inteligencia artificial llamada Artificial Intelligence Talentum. También tenemos a José Miguel Volarín Guillén, experto en ciencia de datos, que trabaja en el CENTIC, también en Murcia. Por otra parte tenemos a Julio Madera, vicerrector de la Universidad de Camagüey en Cuba, que también es un experto académico, en este caso de la ciencia de datos. Y por último tenemos a un servidor, Horacio Pérez, que a estas alturas quizás ya conocéis. Hoy hablamos de la importancia del análisis de datos en proyectos de investigación tanto académicos como industriales, en empresas y en startups. Hablamos del Big Data, existe realmente, y del Low Data. También de las mejores prácticas para hacer un buen análisis de datos y otras vertientes de cómo hacerlo. Asimismo, diferenciamos entre si se puede monetizar o no realizar estos análisis de datos y qué es lo que está por venir en este campo, además de diversas opiniones personales muy interesantes de todos los entrevistados. Bien, hoy es lunes 30 de noviembre, 10:30 de la noche, hora de Murcia, España, y aquí empieza un nuevo episodio del podcast Investigando la Investigación. Hola Ray, ¿qué tal? Hola Horacio, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Muchas gracias por venir. ¿Te podías presentar? Y tanto, faltaría más. Yo soy canario, aunque mi nombre suene un tanto anglosajón. Soy canario, de formación informático de toda la vida, y tuve la suerte una vez de toparme con el mundo de la investigación como informático, y desde entonces pensé que ese era el sitio donde quería quedarme. A partir de ahí me formé como Executive MBA para aprender un poco qué era esto de dirigir empresas y proyectos de mayor tamaño. Y finalmente acabé pues haciendo lo que el empuje natural me llevaba, que era crear mi propio proyecto, mi propia empresa, que es Butler Scientifics, en la que nos dedicamos a apoyar a los equipos de investigación, a explorar sus datos de una manera mucho más productiva, exhaustiva, inteligente, para descubrir más cosas que están ahí escondidas. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Y ahora pasamos a Antonio Vicente Contreras. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Horacio, buenas noches. Muchas gracias Horacio y a todos mis compañeros por tener la oportunidad de estar aquí esta noche con vosotros y disfrutar un poco de poder contar nuestra experiencia o de mi experiencia. Yo felizmente soy un economista arrepentido.
y siempre cuento esto porque realmente empecé equivocadamente a estudiar una licenciatura que terminé en económicas, pero realmente me di enseguida cuenta de que era la parte de ingeniería informática la que a mí me gustaba, la que después desarrollé, estudié y bueno, hasta hice un doctorado en esa área. Ya desde muy pronto y compaginando mis estudios empecé a ubicar mi propio proyecto empresarial en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de la informática. Actualmente desarrollo mi labor en 4 empresas diferentes con distintos empaques, digamos con distintos núcleos de trabajo, pero sobre todo centrado en el uso de los datos como materia prima. Y la verdad es que desde hace 2 años, 3 años, trabajando muy intensamente con la inteligencia artificial aplicada en el sector de la alimentación y también en el sector del medio ambiente. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio, por la introducción. Y ahora tenemos a José Miguel Volarín Guillén. Hola, José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, Horacio, encantado de estar aquí. Bueno, yo como tú bien sabes, he estudiado química, como bien sabes, porque hemos compartido durante muchos años clases en la Universidad de Murcia, aunque yo ya no me acuerdo de la última vez que me acerqué aún atrás. Yo llevo mucho tiempo ya analizando datos, empecé con datos espectroscópicos en la época en la que estaban empezando a digitalizarse los laboratorios de química. Luego pasé a trabajar en un hospital donde aprendí bioestadística, donde aprendí bioinformática y desde hace ya un par de años estoy trabajando en el CENTIC, el Centro Tecnológico de las TICs de la región de Murcia, en el equipo de análisis de datos. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Y también tenemos a Julio Madera, que es vicerrector en la Universidad de Camagüey en Cuba. Hola, Julio. Hola, Horacio. Agradecerte la invitación a la grabación de este podcast y compartir nuestra experiencia desde Cuba en todo el tema del análisis de datos. Nosotros soy graduado de Ciencia de la Computación en la Universidad Central de Las Villas, acá en Cuba, y posteriormente hice mi doctorado en Ciencias Matemáticas, en el área de la inteligencia computacional, que es un poco una mezcla de todo lo que tiene que ver con las redes neuronales, la lógica difusa y los algoritmos evolutivos. Específicamente, trabajamos el área de algoritmos evolutivos y de machine learning, fundamentalmente muchas veces aplicando estas técnicas dentro del machine learning. Y hemos participado en varios proyectos académicos típicos de una universidad, y además también estamos trabajando con algunas empresas aplicando todo este conocimiento de la ciencia de datos para la toma de decisiones. Muy bien, muchas gracias. Y por último me presento yo. Yo soy Horacio Pérez, yo estudié Ciencias Químicas con José Miguel, luego hice el doctorado en Química Computacional y luego, para bien o para mal, hice un postdoc en el mismo área y ahora he terminado trabajando en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, en bioinformática estructural y computación de alto rendimiento. Entonces, también tenemos ahí nuestras cosas de analizar datos y procesar muchas cosas, como comentaremos hoy. Muy bien, pues tenemos aquí ponentes bastante interesantes, como veis, tanto desde el mundo empresarial como desde el mundo académico. Y el primer punto que vamos a comentar hoy es hacer hincapié en la importancia del análisis de datos para desarrollar proyectos de investigación. Entonces vamos a preguntar a los ponentes qué opinan sobre este punto. ¿Cuál sería la importancia del análisis de datos en proyectos de investigación, tanto académicos como ya industriales, una empresa o startups? Si quieres empezar tú, Rey. Por supuesto, sí. No quiero decir una obviedad. El análisis de datos no es más que el reflejo de uno de los pasos del método científico.
estamos observando cosas permanentemente, somos capaces ahora de registrarlos de una manera muy fiable y muy precisa, y lo que toca es sacarle partido a esa información. Pero yo quiero darle un toque, habiendo dicho que es obvio que el análisis de datos en el mundo científico es fundamental, no es que sea importante, es que es fundamental. En el mundo de la empresa, quiero remarcar un detalle que yo creo que es importante para que los profesionales que nos puedan estar escuchando y que se estén planteando por qué a estas alturas todavía no han apostado por analítica, pueden hacerlo. Y es que el análisis de datos es una nueva fuente de ventajas competitivas, con todos los atributos que la ventaja competitiva tiene. Es algo que solo sabes tú, es algo que es difícil de obtener y que es algo que te da una posición predominante en un mercado. Ese es el gran valor que tiene el análisis de datos en el mundo de las empresas desde mi punto de vista, y motivo más que suficiente para que cualquiera que esté dirigiendo un proyecto con una componente de negocio se lo esté planteando desde ya, desde el minuto cero. ¿Podrías poner, seguro que de todos los proyectos que estáis trabajando, algún ejemplo concreto para que la audiencia lo pueda ver? Por supuesto. Nosotros precisamente nos dedicamos a descubrir ese tipo de ventajas competitivas. Este análisis exploratorio de datos es una de las técnicas que nos permite acceder a ese conocimiento que está escondido en la información. Te puedo citar un ejemplo, por ejemplo, en el mundo del deporte, el Sports Analytics, organizaciones deportivas de alto nivel que están intentando entender cuáles son los factores en los que se han de preocupar a la hora de optimizar el rendimiento de sus jugadores. Cuestiones como el estrés, cuestiones como el sueño, qué impacto tienen, y concretamente y de manera personalizada en su equipo de la temporada actual. Te puedes imaginar que saber eso y poder definir actividades para sacarle partido es de un gran valor. Totalmente. Muy, muy interesante. Y esto es algo, a mí me suena, no sé, puedo estar equivocado, esta aplicación de todas estas técnicas de análisis al deporte, ¿es algo más o menos reciente o es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo? Lo digo también por mi ignorancia, como no sigo tema de deporte, no sé si es algo... Depende del mercado. Hay países en los que se está mucho más evolucionado. Estados Unidos es uno de los primeros. Ya sabéis que ahí la cultura de la estadística, del dato resumen que cuenta una parte de la historia, está muy arraigada, y desde hace muchos años que ellos lo tienen muy claro. En el resto del mundo, especialmente en Europa, es algo que está empezando ahora. Ciertamente, todo este mundo de la analítica de datos sigue, como cualquier otra tecnología, un camino de madurez, y nosotros estamos aquí ahora en una etapa intermedia, gracias a Dios, y bueno, por suerte todos están convencidos de que no hay vuelta atrás en esta cuestión. Ajá. Y esta ventaja competitiva sería tanto, en el caso que estás comentando, sería un análisis científico de los datos de los jugadores del deporte que interese, sería la ventaja competitiva tanto para ellos, pero también, obviamente, imagino que para vosotros como empresa, ¿no?, que ayuda a obtener esos datos. Depende del modelo de negocio. Aquí entra, es muy importante que quede muy claro quién es el que va a tener el privilegio de disfrutar de esa ventaja, porque realmente hay mucho valor económico en esa información. Nosotros, por ejemplo, en nuestro modelo de negocio nos limitamos a ayudar al cliente a descubrirlo. Nosotros no explotamos luego el hecho de que cierto jugador se le pueda entrenar mejor de una manera o de otra. Son ellos los que lo hacen. Son los expertos además. Sobre lo que decías de la ventaja competitiva, el analizar los datos en realidad no es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva es lo que descubres. La ventaja competitiva es descubrir que preocuparte por unas ciertas condiciones del sueño en un jugador muy concreto que no sabías, tú no entendías por qué a veces rendía mejor y a veces rendía peor. Esa es la verdadera ventaja competitiva. O sea que sí, todo depende mucho del modelo de relación que tú establezcas con tu cliente. Claro. Entonces, en el modelo en el que acabas de comentar tú,
vosotros digamos que de algún modo facilitáis que vuestros clientes exploren o analicen esos datos, se lo ponéis un poco más fácil, por decirlo de algún modo. Sí, efectivamente. La idea que nosotros intentamos explotar es que intentar analizar todas las combinaciones, todas las posibilidades, todos los recovecos que tienen los datos, es un esfuerzo titánico. Claro. Nuestra propuesta de valor es ni más ni menos que una automatización siquiera parcial, porque ya sabemos que explorar datos tiene una componente altamente intelectual, pero hay una gran parte de ese proceso que se puede automatizar, que se puede hacer exhaustivamente y que se puede hacer de una manera metodológicamente correcta, que es muy importante, claro, especialmente en el mundo del mundo de la ciencia. Así que esa es la componente que nosotros explotamos. Ajá, súper interesante. Ahora volveremos más tarde a los detalles técnicos. Antonio Vicente, ¿qué opinas tú de todo este proceso de análisis de datos? Pues la verdad es que coincido en muchas cosas, en la mayor parte coincido con Ray, en el sentido de que realmente la importancia del análisis de datos, yo creo que nadie ya lo pone, digamos, en tela de juicio. Yo pienso que tanto la empresa como instituciones, gobierno, etcétera, ya estaban analizando esos datos. Lo que sucede ahora es que el crecimiento exponencial de los datos, es decir, tenemos algunos de los últimos estudios dice que en 2025 vamos a tener 175 veces más datos que en 2011. Es decir, realmente que realmente las cifras no somos capaces de dimensionar esas cifras, o que cada persona interactúa con dispositivos unas 4.000, casi 5.000 veces al día. O sea, por este nivel de interacción y de generación de datos, no es que realmente la importancia de analizar los datos esté en tela de juicio, sino que la idea sería el cuánto, el cómo lo vamos a hacer. Coincido con Ray en metodología. Y sobre todo pondría otro aspecto importante, y es la importancia del análisis de datos. Desde mi punto de vista, lo que nos ayuda es a generar una confianza en las acciones que realizamos. Es decir, nosotros al analizar los datos extraemos unas conclusiones, y esas conclusiones lo que nos dan es una confianza objetiva de que las acciones que estamos manteniendo, es decir, las acciones, en este caso, por ejemplo, de seguir un programa de entrenamiento, en el caso de lo que contaba Ray en el deporte, o en nuestro caso a la hora de recomendar, por ejemplo, en algunos de los sistemas de recomendación de compra inteligente o de dieta para niños que nosotros estamos haciendo, es la confianza de que ese análisis me está dando, pues de alguna manera, pues un soporte a esas decisiones, y ese soporte, pues evidentemente aporta un beneficio que realmente, ya os digo, tanto a nivel empresa como a nivel gubernamental, pues es relativamente una de las motivaciones principales para darle esa importancia que se está dando al análisis de datos. Claro. Porque podrías comentar en relación a esto, Antonio, un poco. Has comentado que estás en cuatro empresas. ¿Esto en cuál de ellas pues lo hacéis? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Bueno, la verdad es que un tema importante, cuando he comentado en 4 empresas, son proyectos diferentes, porque realmente lo que está sucediendo es la especialización. Yo siempre, cuando hablamos de datos y ese análisis de datos o ese enfoque de quién es el beneficiario de ese análisis de datos que se hace, nos damos cuenta de que realmente hay como submundos. Es decir, hay un mundo donde está el aprendizaje automático, hay un mundo donde está la algoritmia, hay un mundo donde está toda la parte de sensorización o de Internet de las cosas o de la recolección de datos. Y esos mundos han hecho que nosotros, a nivel de empresa, pues vayamos haciendo empresas o muy focalizadas en desarrollar algoritmos o desarrollar metodología, como puede ser Artificial Intelligence Talentum, o empresas con más foco en el mundo operativo, es decir, en solventar problemas de captura de datos avanzada, como IoT Solution, o realmente hacer software que interaccione con usuarios finales, como puede ser Isotal. Y una pregunta, perdón, Antonio. ¿Sí?
el diferenciarse en diferentes problemas o contextos es por el tipo de datos que se trabaja en cada uno de ellos. Porque Totalmente. Es decir, hay una diferencia muy, muy grande cuando se trabaja con datos muy próximos a la innovación, a la investigación, como hacemos en iTalentum, donde realmente pues el 70% de los algoritmos que hacemos nunca ven la luz o no llegan a utilizarse. Fijaos el dato tan exagerado. ¿Cómo es eso? Es interesante, ¿podría explicarlo un poco más? Sí, muchas veces realmente incluso desarrollamos, tenemos por ahí una ratio que hemos calculado de cuántos desarrollos hemos hecho que nunca han visto la luz porque realmente el cliente final no entendía que ese sistema de inteligencia le diese la suficiente confianza para aplicarlo al modelo operativo suyo. Y este ratio está por encima del 50%, o sea, el 60% de nuestros desarrollos que tienen, digamos, un carácter de innovador o de más cercano a lo que es la investigación, no ven la luz o no son aplicables, por desgracia, en el mundo productivo. Es decir, el cliente nos pide cosas que realmente incluso luego no puede operar. Ahí es la parte, digamos, más próxima a la investigación, y en la parte más operativa, muchas veces la inteligencia artificial es simplemente el cliente lo que quiere tiene unos datos y lo que quiere es un caso de uso que demuestre que sus datos van a ser suficientes o le pueden servir. Por ejemplo, esto está muy, por ejemplo, en temas industriales. Quieren hacer inspección automática visual, por ejemplo, reconocimiento visual de inspección de calidad de producto. Y realmente no es que no haya la tecnología, sino que ellos no tienen claro de si esa tecnología aplicada en su proceso les va a ser rentable o no y quieren hacer una prueba. Entonces, manejamos datos muy distintos en función del sector, del área donde estamos. No del sector, sino del área donde estamos. Del área, claro. ¿En cuál de esas áreas piensas que es más fácil o bien convencer al cliente de la importancia de esos datos y de ese análisis, o de que luego entiendan un poco toda la investigación que hay detrás, todos los algoritmos para poder sacar conclusiones? Pues me gustaría decirte, como por mi parte sabes que sigo relacionado con el mundo de la investigación, sigo relacionado con el mundo de la mentoría, haciendo de mentor en distintas empresas y startups. Me gustaría decirte que es en el mundo más teórico, en el mundo más académico, pero por desgracia suele ser en el mundo donde realmente se puede obtener un indicador de cuánto va a ser la rentabilidad de la aplicación de ese sistema. Cuanto más monetizable sea ese sistema, mucho más sencillo es que se pueda invertir. Y luego daré algunas cifras, por ejemplo, más adelante, de alguna estadística que hemos hecho con datos concretos del sector de alimentación, de cuántas empresas están dispuestas en los próximos 2 años a invertir dinero, cuántas creen. Daremos algún dato más adelante de esto. Interesante. Luego iremos al tema de la monetización. Muy bien, Antonio. Y José Miguel, ¿cuál es tu opinión, experiencia sobre este campo? Buenas. Bueno, pues sí, yo evidentemente estoy de acuerdo con mis contertulios. La importancia de los datos es incuestionable, y además nosotros, la percepción que tenemos en el centro tecnológico, nosotros estamos en contacto muy directo con las empresas, con las empresas tecnológicas, y somos muy conscientes, porque ellos nos lo trasladan, de la importancia que le da al tema de los datos todas las empresas con las que nos relacionamos. Yo creo que todos los gerentes de todas las empresas saben que la revolución que se está produciendo con los datos, esto es una marea, ¿no? Una marea que para las empresas que sean capaces de surfear bien la ola, pues les va a generar, como comentaban antes, una ventaja competitiva muy clara. Y las que no sean capaces de hacerlo, pues no solamente que van a perder una oportunidad, sino que es posible pues que ya pierdan el tren para siempre, que se queden obsoletas. En el campo de la tecnología, pues es un mundo muy dinámico, un mundo muy cambiante, cambia mucho y cambia muy rápido. Y las empresas pues tienen que espabilarse o se quedan atrás. Y la preocupación que hay por estar en vanguardia, ¿no? o al día en temas de análisis de datos entre todas las empresas de la región de Murcia es muy importante, es muy grande. Y un poco al hilo también de lo que comentaba antes Antonio, ¿no? Como él bien sabe,
en el CENTIP, pues nosotros hacemos una labor bastante importante de formación en inteligencia artificial para las empresas, y se apuntan muchísimos directivos, gerentes, CEOs de las empresas, porque ellos quieren aprender inteligencia artificial, no tanto evidentemente para hacerla, la inteligencia artificial, sino para entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué metas son alcanzables y qué cosas son panaceas o es humo. Porque existe un espacio muy grande entre lo que es el conocimiento del negocio de las empresas y evidentemente la metodología y la algoritmia de la inteligencia artificial, y ese espacio hay que cubrirlo, hay que juntarlo, hay que hacerlo, hay que crear puentes para poder entender que las empresas puedan entender bien cuál es, concretar esa ventaja competitiva que los datos van a generarse. Y eso es algo que nos demanda mucho y que yo creo que es una tarea importante y que pues, puede ayudar mucho a las empresas. Puede ayudar mucho. Sí. Yo aquí, una opinión. Estamos hablando, bueno, tanto Antonio Vicente Contreras, José Miguel Bolarín y yo estamos en la región de Murcia, creo que lo hemos comentado antes. Hablando de la ventaja competitiva, a mí me da la impresión de que, Rai viene de Barcelona, ¿no? Si no me equivoco, Rai. Efectivamente. Sí. Bueno, estoy aquí en Barcelona. Vivo aquí. Perdón. Eso es, efectivamente. Rai vive en Barcelona, allí desarrolla su actividad, pero mi impresión es la siguiente, o al menos es lo que yo quiero que sea. En la región de Murcia, como comentaba José Miguel, es una región complicada quizás todavía para introducir todas estas tecnologías, aunque ahí tanto José Miguel como Antonio Vicente están haciendo un montón de cosas excelentes, pero yo creo que todavía cuesta, más que nada por la falta de, en mi impresión, ahora que me corrijan ellos dos, de un poco de tejido industrial en esta dirección, ¿vale? Entonces yo creo que ahí hay todavía mucho mundo por explorar, muchas cosas por hacer, y sobre todo mi impresión es en el ámbito agrícola hay una cosa que mi impresión es, o yo quiero que sea, que si eso se llega a explotar de manera conveniente, podría ser un próximo Silicon Valley en cuanto a esas ventajas competitivas. Entonces, a mí me da la impresión de que, por ejemplo, en polos tecnológicos impresionantes como son Barcelona y Madrid, debe ser muy difícil a lo mejor introducirse en el mercado, porque debe de haber mucha competencia, pero en la región de Murcia yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer todavía. No sé cómo lo veis vosotros, Antonio y José Miguel. Pues mira, yo pensaba igual que tú hasta el año pasado. Te voy a decir por qué. El año pasado, con motivo de un estudio en pleno COVID, en el mes de abril, nos propone la Comisión Europea nos propone hacer un estudio de la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en las pequeñas y medianas empresas agrícolas y productivas. Y nos propone hacerlo a nivel europeo y se elige Francia, Italia, España, Polonia y Alemania. Y evidentemente se nos plantea realmente que veamos un poco cuál iba a ser la perspectiva que tienen estas empresas de utilizar la inteligencia artificial, en qué áreas, recursos humanos, producción, etcétera, y qué perspectivas tenían de futuro de invertir. Y yo pensaba, se entrevistaron 800 empresas y pensaba que realmente habría muchas diferencias, y seguro que si os lo lanzo, pensáis que hay muchas diferencias, por ejemplo, entre lo que puede haber una pequeña y mediana empresa alemana y una pequeña empresa española. 800 empresas, perdón, de toda Europa. De toda Europa. Vale. Es una significancia habían 10.000 y pico, una significancia del 95%. Ajá. En la encuesta. Y realmente salieron datos muy interesantes que están contrastados. Luego podemos dejar en el podcast para que se pueda descargar todo el estudio. Pero salieron, por ejemplo, que el 60% de las empresas, por lo que estamos hablando, entendían perfectamente el potencial de la inteligencia artificial. Es prácticamente en todas las áreas: ventas, canales logísticos, producción, incluso recursos humanos. Todos entendían
realmente el 60% de las empresas entendían que sí, independientemente de la facturación, del tamaño. Y bueno, pues más del 50%, cuando veías esto, decías, bueno, pues vamos por buen camino. Pero luego te sorprendías que el más del 50% de las empresas no utilizaban herramientas basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, realmente el 10% utilizaban robots, solamente el 2% utilizaba el reconocimiento por imagen para cualquier tipo de actividad. Y lo más sorprendente es básicamente lo que nos decían después, que en los próximos 2 años solo el 12% de las empresas tenían planes para invertir en inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta a todos los contertulios es, ¿cómo se puede percibir algo con tanto potencial y que realmente las empresas no estén dispuestas a invertir? No solamente aquí, en Murcia, sino en Alemania, en Italia, en Francia. ¿Es por la dificultad de entenderla? ¿Es por la seguridad de los datos? ¿Es porque no tenemos personal? ¿Es por la consolidación de estos flujos? Pero es la realidad. Es un problema endémico de toda Europa, ¿eh? No es solamente de España, ¿no? Te lo contextualizo un poco a raíz de esta encuesta. Y es un poco lo que pudimos comprobar ahí. No sé qué pensáis los demás, porque desde luego para mí fue sorprendente esto. Yo tengo una teoría, Antonio, y es lo que voy viendo en el día a día. La inteligencia artificial es una tecnología complicada, que requiere de unos cimientos que no existen. Desde mi punto de vista, habrá casos en los que probablemente este argumento que pueda estar dando no encaje, y me lo rebatís sin lugar a dudas. Pero hoy por hoy el nivel de madurez tecnológica de las iniciativas de analítica de datos avanzada es muy bajo. Estamos en el nivel de dashboarding, estamos en el nivel de coger datos para pintarlos en una gráfica. Estoy hablando de organizaciones muy potentes que están creando equipos de ciencia de datos simple y llanamente para poder hacer dashboards de una manera más científica, metodológicamente adecuada, para llegar a la aplicación de un algoritmo de clasificación, de predicción. Les quedan años. Les quedan años porque toda la organización tiene que entender las implicaciones que tiene, porque tiene que haber una demanda interna de gente que sea valiente, que todavía no existe, o por un montón de cosas. Esa es mi percepción. Lo que quiere decir... Quiere decir que no es tanto un problema técnico-tecnológico, porque los algoritmos de Machine Learning hay un montón y hay muchísimos que funcionan bien a la hora de analizar los datos, sino que es un problema un poco tanto de cultura para entender las capacidades reales de los algoritmos. De quemar etapas, Horacio. De quemar etapas. De que no se puede ir a la universidad sin pasar por el colegio y sin pasar por la guardería. Claro. Entonces las organizaciones han de pasar por la guardería, han de pasar por el colegio, por el instituto, y luego llegamos a la universidad. ¿Quién irá más rápido? ¿Quién irá más lento? El que más energía le ponga, el que más crea en ese camino. Pero ahora mismo se están moviendo todos en esa dirección. Esa es la buena noticia, desde mi punto de vista. Sí, Antonio, perdona. ¿Qué ibas a comentar algo? No, que totalmente de acuerdo con Ray, que esto es así, que realmente falta en los directivos pues una conciencia de que realmente, porque una de las barreras que ponían, esos directivos que además José Miguel bien ha dicho que asisten cuando hacemos los cursos en CENTIC y les exponemos casos de éxito, asisten, escuchan, pero luego no están dispuestos a liberar pues parte de su inversión en algo innovador. Lo conceptualizan en inversiones de activos fijos, más maquinarias, más tal, pero no en ciencia de datos. Entonces, totalmente hay que quemar etapas y ojalá que la parte académica, que sí ha quemado esas etapas y lo está utilizando mejor en investigación, en proyectos, puede ayudar a que la empresa también lo haga, ¿eh? Porque ahí está un poco un soporte. Y Julio, que no hemos comentado, ¿cuál es tu opinión respecto al tema? Sí, Horacio, coincido con Ray, Antonio y José Miguel en la importancia del tema de los datos. O sea, acá sucede algo que le decimos moda, ¿no? Bueno, de moda está la ciencia de datos, la inteligencia artificial, yo quiero aplicarlo. Y entonces tú le dices a los empresarios o a los académicos, bueno, ¿y dónde están los datos para poder analizar? Y
no, hay que ver si puedo darlo, hay que ver si están disponibles. O sea, es algo bastante complicado. Pero es así, sí. Incluso acá en Cuba pasa un tanto similar que en Europa. Cuando tú ves las empresas líderes de alta tecnología, te puedo hablar del sector farmacéutico, la producción de camarón, las termoeléctricas, tú ves que sus dirigentes, las personas que están al frente de estas empresas tienen un alto interés por aplicar estas técnicas en beneficio de mejorar la producción, de ser más eficiente. Y entonces ahí te motiva desde la academia a trabajar con ellos. Tenemos varios proyectos de investigaciones con empresas de este tipo donde aplicamos todas estas técnicas. Pero ya te digo, puede ser el 80-90% de las empresas, primero no quieren dar los datos y después no le ven importancia a este tipo de técnicas. O sea, sigue haciéndolo todo de manera tradicional y no apuestan a estas cuestiones. Es algo que sucede un tanto similar a Europa, ¿no? Acá en Cuba. Vaya, una situación que está en muchos sitios. Sí. Tenemos, por ejemplo, te puedo hablar de un proyecto que tenemos ahora con la empresa del camarón acá en Cuba y en nuestra provincia, muy interesante. O sea, son unos datos exquisitos, porque ellos como exportan el producto hacia Europa, se les exige todo un registro de todo lo que hacen con los camarones, desde que lo alimentan, las lunas, o sea, el pH del agua, la salinidad, y es algo exquisito. Y con ellos hemos avanzado mucho. O sea, podemos predecir cuándo es óptimo la cosecha, o sea, cosechar el camarón, cuándo deben alimentar, o sea, tomar decisiones ya sobre la producción. Y por supuesto, todo esto enlazado con temas del uso de sensores, claro, de cuestiones que van de manera automática. O sea, en resumen, la importancia es vital, infinita, pero todavía a nivel empresarial no hay la percepción de que eso pueda ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad de las empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes empresas, ¿no? En todos los sectores sucede un tanto igual. ¿Y no os parece, bueno, esto es otra opinión, no os parece que esto me recuerda a mí un poco? Estábamos alrededor de 1996, 1997, ya tenemos unos años, y entonces esto de Internet, hasta donde yo recuerdo, que soy de pueblo, empezaba a despegar. Y la web que había entonces era una cosa bastante complicada de utilizar, los buscadores y todas estas cosas, hasta que llegó Google, hizo lo que hizo y desde mi punto de vista lo que hizo fue poner una serie de facilidades para que la gente pudiera hacer esas búsquedas en la web de manera mucho más sencilla, con menos problemas, bajó un poco la barrera de entrada. Entonces todo esto que estáis comentando es un problema, pero a mí me da la impresión de que podría ser también una oportunidad para que si alguien consigue dar con la tecla y conectar y poder hacer ver a todas estas empresas de manera fácil, que yo no sé cómo, pero si pudiera hacerlo alguna empresa, yo creo que podría ser un beneficio para ambos lados. Sin lugar a dudas, Horacio. Todas las tecnologías les pasa lo mismo. Tiene que haber alguien que dé en el clavo, que haga que la usabilidad y la extracción de valor de esa tecnología sea al coste mínimo. No ha llegado todavía ese día y en esa estamos. De hecho, nosotros apostamos mucho por esa automatización, una automatización usable y amigable, ¿no? Vosotros tenéis, por lo que he visto en vuestra web, tenéis un sistema que permite a los usuarios de manera muy fácil encontrar o sacar conclusiones de esos datos, ¿no? Efectivamente. Lo que hacemos es convertir preguntas en insights, en descubrimientos. Y eso lo hace una máquina, en realidad lo hace una máquina, no lo hacemos nosotros. La cuestión es cómo se formula esa pregunta y qué datos son los que tienes. Esa es la materia prima de todo esto. Eso es. Y entonces lo que hemos conseguido es definir un método bastante usable, como digo, y efectivo,
de transformar esas preguntas exploratorias, así es como lo llamamos nosotros, esas preguntas exploratorias en resultados de valor. Ajá. En el menor tiempo posible con una metodología correcta, siempre. ¿Esto podrías poner también algún caso concreto que se pueda contar? Sí, en la página web podéis encontrar varios. Nosotros nos movemos especialmente en el mundo de la biomedicina, así que voy a poner un caso concreto de este ámbito. Nosotros tenemos un equipo de asesores en el ámbito clínico, especialmente en el mundo, aquí en el Hospital de la Vall d'Hebron, donde la oncología tiene un peso muy importante. Y uno de los trabajos que hemos realizado con ellos está asociado al melanoma uveal, un cáncer, un melanoma en el ojo. Te puedes imaginar, ¿no? El problema que puede ser eso, aparte de ser mortal, ¿no? Claro. Y las preguntas que los investigadores nos hacían es: yo sé que aquí hay una serie de marcadores químicos conocidos que están asociados con el mal pronóstico de los pacientes. Es decir, que si yo se los miro hoy, puedo anticipar que dentro de un tiempo su pronóstico será malo, su evolución será negativa, y por tanto puedo actuar a priori, pero esos marcadores tienen unas limitaciones importantes. No sabemos por qué no siempre es así. Pues lo que hicimos con Autodiscovery es coger una base de datos compleja, como le llamamos nosotros. Luego hablaremos de este tema, seguro. Una base de datos compleja en la que había muchos posibles factores de cada uno de los pacientes, y la máquina fue capaz de discernir en qué grupos de pacientes, qué marcadores eran los más importantes, de tal forma que podíamos acercarnos muchísimo a eso de la medicina personalizada. Ya no basta solo con que tu marcador esté en un nivel determinado, sino con que seas hombre, con que seas mujer, con que tengas una edad, con que tengas otra, con que seas fumador, con que no lo sea, con que tengas una comorbilidad. En el ámbito del COVID, por ejemplo, cuando surgió todo esto del COVID en marzo de 2020, hicimos un llamamiento a la comunidad investigadora para ofrecer esta capacidad de manera altruista. Era un momento para dejar de lado el tema de los negocios y les ofrecimos esta capacidad dentro de nuestros recursos, que somos una empresa relativamente pequeña. Y surgieron decenas de proyectos en los que hemos ayudado a entender mejor qué factores son los que están agravando la permanencia de una persona infectada en la UCI. Y eso ha ayudado muchísimo a avanzar en ese ámbito. Todo esto en cuestión de horas. Estamos hablando de un análisis, son muy exhaustivos, pero que en cuestión de horas podemos llegar a ver una buena parte de la historia que hay escondida detrás de esos datos. Súper interesante. Yo luego te haré alguna pregunta técnica, porque me interesa bastante el tema. Y aquí, bueno, has comentado para la audiencia el tema de los datos, la importancia de los datos, porque normalmente para poder aplicar estas técnicas de análisis de datos, y esto que lo responda quien quiera, ¿qué condición necesitamos? ¿Esos datos tienen que ser especiales? ¿Tenemos que tener muchos? ¿Tenemos que tener pocos? ¿Cómo lo veis? Si quieres te respondo desde mi faceta de estadístico aplicado. Hay una característica que es fundamental, y es que los datos tienen que ser representativos. Eso significa que tienen que ser un pedazo suficientemente parecido a aquella población a la que tú pretendes ayudar con el análisis. Es decir, si tú estás analizando datos de pacientes que tienen melanoma uveal, porque sabes que en el mundo hay miles de pacientes que tienen un melanoma uveal, pero tú no puedes coger esos miles de datos, ese pequeño conjunto de datos que tú recojas tiene que ser representativo. Tiene que ser equivalente, en cierto sentido, a esa población. Esa característica es fundamental y es la primera que normalmente falla en los estudios de análisis de datos. No son datos representativos, están sesgados. Tienen alguna característica que hacen que no se puedan extrapolar los resultados que hayamos podido obtener con estos datos en la población a la que realmente a mí me preocupa. Y ese problema que tú comentas, ¿por qué sucede? ¿Por, digamos, falta de formación de las personas que hacen esto? ¿Por problemas de los algoritmos? ¿Por qué puede pasar esto? Hay muchas cosas. Hay muchos factores, y uno de ellos es el desconocimiento, simplemente el no haber
prestado atención a un correcto diseño del estudio antes de empezar la recogida de datos. Hoy se están haciendo muchos estudios retrospectivos. Eso significa que yo voy a mirar los datos que ya están recogidos. Claro. ¿De acuerdo? Pero esos datos nadie los recogió pensando en que íbamos a hacer un análisis tan exhaustivo y, por tanto, se preocuparon por lo que se tenían que preocupar en aquel momento. Pero hoy no son válidos para hacer ese tipo de estudios que queremos hacer. Entonces, hay muchos motivos, desde la reutilización de datos recogidos en condiciones totalmente distintas hasta el desconocimiento, pasando por la imposibilidad de hacer esa representatividad. Bueno, hay muchos motivos. Sí, sí. ¿Qué opináis, Antonio, José Miguel, Julio? A ver, Horacio, coincido con Ray. Nosotros acá le llamamos suficiencia estadística. O sea, que tengamos los datos necesarios para poder tener un modelo que responda a esos datos. Evidentemente, o sea, tener datos representativos es algo vital. O sea, no puede ser, como decía Ray, tener datos sesgados, que hoy es de las principales críticas que tiene la inteligencia artificial. O sea, cuando usted tiene datos sesgados, el modelo también es sesgado, ¿no? Y entonces eso provoca que las decisiones que toma el modelo sean de ese tipo. Ejemplo, hay bastante. Incluso también tenemos la posibilidad, recuerda cuando comentamos en Discord, el tema de tener muchos atributos y pocos objetos, ¿no? O pocas instancias, ¿no? Y hay modelos estadísticos, o sea, sobre todo modelos de regularización que te permiten extraer información de esos datos. Pero coincido con Ray, es algo vital la suficiencia estadística, o sea, tener datos que te permitan extraer conclusiones y llegar a conocimiento, o sea, a algo de valor que es algo importante, ¿no? Claro. Por ejemplo, por intentar poner un ejemplo, a ver qué os parece, un ejemplo que sea fácil de ver para la audiencia. Esto es como si... ¿De datos sesgados? Sí. Por ejemplo, algo que está pasando muy comúnmente ahora en el tema de la inteligencia artificial, los sistemas estos que son un poco de abogados, fiscales, y los negros, las mujeres tienen, hay un sesgo a que ellos sean más discriminados, ¿no? O sea, que tengan mayor culpabilidad, determinadas cuestiones con ese tipo de cosas. Eso es un ejemplo de datos sesgados, igual que muchos sistemas de análisis de imágenes que discriminan por raza, por sexo. O sea, es algo bastante común en estos tiempos. Sí, sí. Y José Miguel, Antonio, ¿qué opináis? Yo, a ver, el tema del sesgo está claro que no es que sea uno de los problemas, yo creo que es el talón de Aquiles de cualquier proyecto de análisis de datos. Hay que tener en cuenta que librarse de los sesgos es muy difícil y en algunos casos hasta imposible. O sea, el origen del sesgo puede venir de tantos sitios tan insospechados y tan difíciles de detectar que tenemos que aprender a convivir con ellos, y muchas veces no se hacen evidentes hasta que no están ya los modelos puestos en producción, y hay multitud de ejemplos de casos en los que esos sesgos han aparecido pues ya casi en la prensa, ¿no? A ver, es que el tema del sesgo, y esto también es una opinión un poco personal de la experiencia que yo he tenido, sobre todo cuando trabajaba en el hospital, a veces tú sabes que tus datos están sesgados, pero tienes que elegir entre analizarlos aun sabiendo que el riesgo del sesgo es muy alto o desecharlos. Las muestras son pequeñas. Hay que tener en cuenta que los datos médicos son carísimos, son muy difíciles de recopilar. Necesitas un montón de máquinas, necesitas un montón de horas de gente muy cualificada trabajando, necesitas reactivos, es muy caro. Y tú a veces pues, te pones a analizar datos que sabes que son muestras pequeñas, que son muestras que es a lo
lo mejor están desequilibrados los sexos o los géneros, son gente de edades concretas, pero los tienes que analizar, los tienes que presentar y los tienes que compartir. Y el sesgo, pues que aparezca cuando tenga que aparecer y que se interprete como se tenga que interpretar, pero es muy difícil manejar estos temas. Yo me he quedado para el último por disentir, no por disentir un poco con todos, sino es totalmente de acuerdo en mi versión como vosotros de técnico, de que realmente el sesgo es el gran problema. Pero la realidad es que no podemos estar continuamente quejándonos de este sesgo. Es decir, al final yo recuerdo una frase típica de cuando a un economista, y como aquí solo soy yo el único creo, pues haré ese chiste de decir, ¿qué predicción tiene usted del futuro de la economía? Dice, no tengo suficientes datos. Incluso Isaac Asimov hizo un cuento que os recomiendo leer acerca de un sistema de inteligencia artificial que nunca tenía suficientes datos para determinar cuál iba a ser el fin del universo, ¿no? Entonces, el sesgo siempre va a existir. Yo creo que debemos volver nuestros ojos hasta el small data. No todo tiene que ser big data. Es decir, tenemos que pensar que hay más small data que big data o low data, y que realmente debemos de pensar en esos modelos hiperpersonalizados que ya han empezado a trabajar en el sector del perfilado, del consumo de clientes, pero es que realmente vamos a tener que llevarlos a todo lo demás. Es decir, nuestros algoritmos y toda la evolución tendrá que empezar a pensar en esa especificidad, en ese poco muestra que utilizamos todos los datos y que todos los datos son significativos, y en otros algoritmos que funcionen distinto a lo que hay ahora. Esa es mi visión. Sé que es una quimera, quizás es un cuento a los Reyes Magos, pero bueno, eso es lo que yo creo que deberíamos visualizar. Sí. Yo también voy a disentir un poco aquí. ¿Vale? Bueno, totalmente de acuerdo en todos estos problemas que estés comentando. Hay algunos más por ahí que hacen que estas cosas sean difíciles. Por ejemplo, el Excel, pero no me voy a meter en eso. Eso da para otro episodio. Pero yo tengo la impresión de que algún día la parte técnica, la parte tecnológica, la parte metodológica dará un gran cambio, dará un gran vuelco, y es algo que está por venir, pero que todavía le queda, en cuanto a que estos sistemas que desde mi punto de vista se llaman incorrectamente inteligencia artificial, yo no veo esa inteligencia como inteligencia de per se, ahora explicaré por qué, pero si nos vamos un poco atrás en el tiempo, aproximadamente 2006-2009, el señor Joshua Bengio, que es uno de los mayores, uno de los mayores expertos en inteligencia artificial y también pioneros, empezó a desarrollar, fue de los primeros en poner sobre la mesa todos los algoritmos de Deep Learning, a ordenarlos un poco porque algunas partes ya existían previamente, y gracias tanto a él, a este señor, como a muchos otros que habían hecho antes el camino, claro. Tampoco fue él solo, pero estuvo en el momento adecuado, un tipo súper inteligente, y también se mezcló el hambre con la ganas de comer, en cuanto a que el poder de cómputo que empezó a surgir por aquella época, supercomputación, GPUs y muchas cosas, hizo que el campo explotara, y que en cuestión de unos años hubo un cambio bastante grande, y que permitió hacer cosas que antes pues, la gente no se imaginaba. Ahora estamos un poco, me da la impresión, en lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, donde parece que las cosas se han estancado un poco, pero a mí me gustaría ver dentro de poco una nueva vuelta de tuerca tecnológica, donde estas nuevas metodologías que están por salir sean capaces de alguna manera generalizar, encontrar unas reglas, no sé cómo llamarlas ahora mismo, pero poder generalizar de una manera mucho más agresiva a que lo están haciendo ahora. Pongamos un caso. Creo que todo el mundo conoce, y si no lo podéis buscar en YouTube, este sistema que desarrolló Google para ver vídeos de gatos y luego entrenarlos y hacer una serie de predicciones y tal. Funcionaba bastante bien para poder encontrar gatos, creo que era encontrar gatos en vídeos y todas estas cosas. Pero claro, si tú le pasas un animal que no es un gato, un animal pues muy diferente, ya estás un poco fuera del dominio de entrenamiento,
y el algoritmo ya pues deja de funcionar bien, ¿no? Porque ha sido programado pues de la manera en la que ha sido. Yo creo que el día en que se pueda dar ese salto va a haber un cambio ahí bastante grande. Por eso digo en que están estos problemas que estáis comentando. El problema del low data es un problema importante, como ha comentado bastante bien Antonio, y todavía aquí hay mucho por hacer. Hay muchas metodologías, la generación sintética de datos, etcétera, que podían venir muy bien a todo el tema de investigación biomédica, a muchos contextos, porque es casi que más común el que haya pocos datos que el que haya muchísimos datos. Entonces, mi opinión es que aquí hay algo por venir todavía, no sé cuándo, pero bueno, esa es mi impresión aquí ahora mismo. Estoy contigo, gracias. Totalmente. A ver si llega pronto. Vale, pues hemos comentado el problema de los datos. Hemos visto un poco los tipos de análisis, la importancia y la relevancia de los análisis de datos. Vale, vamos a suponer que no fuera un problema de datos, que alguien nos diera una cantidad suficiente de datos, que esos datos estuvieran perfectamente ordenados, que es lo ideal para poder hacer estos análisis. ¿Cómo sería, en vuestra opinión, cómo serían unas buenas prácticas para hacer esos análisis? Wow. Es una pregunta general. Es una pregunta general, pero por iniciar un poco de debate. Normalmente cuando planteamos en la organización algún análisis, siempre empezamos por el objetivo. Con lo cual, el objetivo es qué es lo que nuestro cliente quiere sacar de ahí. ¿Qué quiere ganar? ¿En qué quiere ganar? ¿Cuál es la ventaja que quiere extraer? Ese sería el primer paso. El segundo sería hacer un check, que se supone que alguien lo tiene que haber hecho, porque no se parte de los datos, se parte de los objetivos. Hacer un check de que esos datos pueden responder a ese objetivo. Por eso insisto, no es que partamos de unos datos y vamos a ver qué podemos sacarle de ellos. Vamos a ver qué objetivo tenemos y necesitamos datos que nos pueda ayudar a conseguirlos. La tercera etapa sería una cuestión ya un poco más técnica. Los problemas que actualmente se están planteando desde un punto de vista analítico, gracias a Dios, se están empezando a modelizar. Los propios problemas en sí. Ya sabemos que existen problemas de clasificación, existen problemas que son de predicción, existen problemas que son de descubrimiento de patrones. Hay una serie de tipologías de problemas que van asociadas con una serie de técnicas de análisis que encajan mejor en ese tipo de problema. Las características concretas, últimas y más importantes del proyecto de los datos y demás son las que terminan de hacernos decidir si una técnica es la mejor o no. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos un objetivo, tenemos unos datos que cubren ese objetivo, hemos identificado las mejores herramientas para poder trabajar esos datos, para poder alcanzar ese objetivo, y lo que nos queda ahora es ejecutarlo. Casi nada. Ahí ya estamos hablando de una gestión de proyectos con todas las de la ley, o sea, como las de toda la vida y como los que nos hemos metido en proyectos tecnológicos, sabemos lo que significa cultura del equipo, transmisión de mensajes a la dirección, financiación de esos proyectos, bueno, toda esa historia. No sé, eso es un poco el método que yo creo que aplicaría. La verdad es que es una pregunta dura, ¿eh? Es dura por estas horas de la noche. Por eso la he hecho, porque los que no lo sepáis, ahora mismo son las 11:30 de la noche, hora de España. Sí, bueno. ¿Y qué opináis los demás? Yo, si me permites, Horacio, hablabas antes de que estamos viviendo un invierno de la inteligencia artificial. Me parece que eso es un poco exagerado. Yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad, bueno, esto es un hecho, nunca antes se ha invertido tanto en inteligencia artificial en todos los rincones del mundo. No es ya un fenómeno local de un Silicon Valley o de alguna universidad concreta. Y este año, además, va a ser, según los pronósticos, pues de los primeros años
años en los que la inteligencia artificial va a empezar a generar beneficios, porque hasta ahora pues era algo deficitario, se estaba desarrollando, estaba madurando, pero ya este año cuentan las empresas con empresas pues que son pioneras en esto de la inteligencia artificial, ya cuentan con tener beneficios. O sea, yo creo que es un poco exagerado la limpieza de la inteligencia artificial. Sí, es verdad que sí que la inteligencia... Sí, perdona. Nada, lo comentaba primero por dar una opinión discordante, porque si todos pensamos lo mismo, esto tampoco tiene fuste, ¿no? Para que veamos que cada uno tiene una opinión. Y luego por otra parte, me estoy dando cuenta de que no lo había explicado bien. Lo que quería decir que mi impresión, y obviamente puedo estar totalmente equivocado, pero pues no me he explicado de una manera clara, es que ese invierno yo lo veo en que no veo avances metodológicos sorprendentes ahora mismo, en los últimos 5 años. Obviamente, en las partes de aplicaciones y de cómo se está moviendo la industria, hay un crecimiento bastante grande, como estás comentando tú, pero me refería más bien a la parte algorítmica. No hay ahora mismo un cambio tan gigante como hubo a finales de la década de 2000-2010, cuando empezó todo esto con el deep learning. Pero es una opinión, obviamente. Sí. Bueno, sí, a ver, mira, por ejemplo, el viernes pasado hubo un congreso de inteligencia artificial en Alicante en el que yo tuve la suerte de poder ir, y hubo una intervención de Kai-Fu Lee, que es uno de los sabios de la inteligencia artificial en este momento. Y él define que estamos viviendo ahora mismo la época de la implementación de la inteligencia artificial. O sea que eso puede un poco también explicar la percepción que tienes de falta de aparición o de innovaciones, que también habría que ponerlos en cuarentena, porque, por ejemplo, en el NLP, en el proceso del lenguaje natural, ahí se están produciendo avances muy importantes con los modelos estos, GPT-3, y hay ahí también, pues sí que hay mucha innovación. Pero sí que es cierto, y yo creo que va un poco en línea con lo que tú comentas, o puede explicarlo, por decirlo de esa manera, que estamos en una época en la que se trata de coger lo que hay en las universidades, en los centros de investigación y en el mundo académico y llevarlo a la empresa, ¿no? Ponerlo en producción y ponerlo en uso, pero a nivel masivo, ¿vale? Y bueno, vamos, por puntualizar un poco. Y luego, por seguir la línea de lo que estaba comentando Ray y sobre las buenas prácticas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo de que para poder llevar a buen término un proyecto de análisis de datos es fundamental tener muy claro cuál es tu objetivo. Y nosotros, yo solo lo explicaría más bien en el sentido contrario. O sea, hay que intentar evitar algo que desgraciadamente ocurre con mucha frecuencia, y es que te llega un cliente con un montón de datos y te dice, pues mira, a ver lo que hay, ¿sabes? A ver lo que sacas. Y esos proyectos están condenados al fracaso, o al menos las probabilidades de fracaso son muy grandes, porque tú tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres obtener. Y luego, pues yo, y esto también es una visión personal, a mí me gusta dedicarle en los proyectos en los que participo muchísimo tiempo, mucho esfuerzo a explorar los datos, a conocerlos bien, a saber qué es lo que te están diciendo los datos, ¿no? Porque muchas veces pues tienes que suplir falta de conocimiento de dominio, ¿no? del significado del dato que tiene para el que lo genera, para que está ahí a pie de cañón, trabajando, yo que sé, en el negocio que sea. Y eso, pues hay muchas cosas que a ti se te escapan y tienes que conocerlos muy bien, entender muy bien tus datos y para poder analizarlos bien y alcanzar un objetivo. Y yo creo que esas son dos tácticas, ¿no? Intentar huir a ver lo que sale de aquí y explorar muy bien, muy profundamente los datos. Yo creo que son dos tácticas muy recomendables, que, hombre, no te garantiza el éxito, pero sí te hace huir o evitar el fracaso. Esa es mi opinión personal. Muy bien. Antonio, ¿qué opinas? Pues básicamente un poco lo mismo que mis contertulios, tanto Ray como José Miguel, es decir, y creo que en principio estamos aprovechando todo lo que se ha hecho, ha pasado. Coincido con ellos en que sí, que esto es una época de generar pues, en el tejido industrial empresarial, es decir, nosotros estamos haciendo desarrollos donde lo estamos aplicando en muchos sectores, supermercados, que utilizan esos algoritmos
para hacer recomendaciones, ya no solo de compra, como podría pensarse, sino, por ejemplo, recomendaciones sobre una compra inteligente a sus clientes para que emitan menos CO2 o para que de alguna manera utilicen menos plásticos o para que realmente tengan una dieta más sana con menos uso de determinados productos dañinos para el público, determinados públicos. Bueno, este tipo de cosas es una utilización de la inteligencia artificial, pero coincido contigo en que hay ahí un stop, una meseta, donde en esa meseta no estamos resolviendo esos problemas pues, de falta de datos, de que haya ejemplos que los procesos, las empresas puedan utilizar. Bueno, como bien decís, hay conocimiento en la universidad, pero sigue costando trabajo que ese conocimiento llegue a las empresas en forma de ahorro de costes. Y bueno, claro, si vemos el caso de Netflix, ayer publicaba una nota diciendo que el uso del Big Data en Netflix en el último año les había ahorrado 1.000 millones de euros. Claro, esto es un dato que dice, bueno, tiene números y es fácil pues que se sientan motivados, pero claro, en 2006 ellos ya pusieron $1 millón a quien pudiera crear un algoritmo de recomendación. Entonces, realmente, como bien decía Ray, hay que ir quemando etapas. Netflix empezó en 2006 quemando la etapa de decir vamos a hacer algoritmo de recomendación porque yo creo que ahí va a estar mi núcleo, mi valor añadido de negocio, y hoy en día pues lo cifra en 1.000 millones. Para él es un negocio esa recomendación. Su algoritmo de recomendación es uno de los elementos esenciales, por si no el esencial. Pero claro, ¿cómo se hace esto en una pequeña, mediana empresa en Cuba, aquí? Pues es un poco una parte metodológica que tenemos que andar, a mi juicio. Claro. Totalmente. Bueno, yo quería añadir una cosa en cuanto al tema de las buenas prácticas. Habéis hablado de maneras pues, muy interesantes, por ejemplo, tener en cuenta los objetivos, lo que se quiere alcanzar. Pero yo, por otra parte, y no lo digo otra vez por disentir, antes hemos hablado pues, de varios casos de, digamos, análisis de datos, digamos, en empresas, pero es muy importante también desde el punto de vista de la investigación fundamental. Esto es un poco complicado por ver, pero desde mi punto de vista, desde la investigación fundamental, todas estas técnicas, tecnologías que se han desarrollado no existirían si en su momento alguien dedicó un tiempo a investigar ciertas propiedades, ciertas cosas que no se les veía una aplicación práctica inmediata. Me explico. Muchos algoritmos, muchas metodologías que se han desarrollado, sobre todo muchas de las recientes, han surgido sin tener un objetivo claro de aplicación de per se, en cuanto a hacer unas buenas prácticas de análisis de datos. Entonces, a donde quería ir yo con todo esto, que obviamente una empresa no puede trabajar así, eso está claro. En un proyecto con un cliente no se puede trabajar así, pero si nos vamos al otro extremo, que es la investigación más fundamental, esta veces, si no se hace sin tener esos objetivos en mente, es muy difícil pues, que salga. Entonces ahí es lo que quería... Horacio, tienes toda la razón, es que no es lo mismo investigar que aplicar. O sea, claro, son dos entornos de ejecución de proyectos muy diferentes. Muy diferentes. Totalmente, por eso como aquí hablamos, nos gusta comentar tanto, porque la investigación no es únicamente la que se hace en las universidades, en la academia, sino también en las empresas. Por eso, para que la audiencia vea que hay pues, esos dos mundos a la hora de investigar, ¿no? Sí. Y luego el siguiente punto, estamos comentando muchas cosas interesantes, pero el tiempo está ahí. Vale, hemos comentado las diferencias al realizar estos análisis en entornos académicos industriales. Ahora ya yéndonos un poco a la monetización, que habéis comentado algo. ¿Se puede monetizar? Y la respuesta, tres de vosotros la podéis comentar ya. ¿Se puede monetizar el análisis de datos? ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor manera? Sé que eso es otra pregunta bastante general, pero bueno, ¿qué opináis? Creo que ya habéis comentado alguna cosa. Bueno,
estoy empezando yo un poco por orden, no por nada, pero nosotros lo estamos haciendo. Es decir, claro. estamos dedicando a monetizar lo que sabemos hacer. Ahora bien, si me preguntas cuál es la clave para poder hacerlo, básicamente, como cualquier otro negocio, es encontrar una aplicación de verdad, alguien que esté dispuesto, alguien que valore el hecho de que analizar los datos de esa manera en particular le va a generar una ventaja. Si lo encuentras, tienes negocio. Si no lo encuentras, no tienes negocio. Es como cualquier otro producto. El análisis de datos genera valor y ese valor se paga dinero por él. Pero dirías que es únicamente encontrar una aplicación práctica de los algoritmos para un tipo de datos en concreto y que con eso sea suficiente, o que también tiene que haber un componente de saber llegar a la gente, a tu público concreto, a tu público nicho, para que lo entiendan. Porque antes también estábamos comentando de la dificultad, que lo ha comentado Antonio con ese informe, para que las empresas sepan también todas las posibilidades. Entonces también habría también ese componente de evangelización, no sé si se llamaría así, o de llegar a la gente, ¿no? Mira, Horacio, aquellos oyentes que estáis escuchando, y si me permitís un consejo de alguien que ha pasado por esta experiencia, la tecnología es el 10% de un negocio. El 10% de un negocio. El otro 90% son las personas, son los modelos de negocio, son las estrategias de ventas, son la paciencia, son la inteligencia emocional, son un montón de cosas que son necesarias para que esa tecnología, que da igual lo buena que sea, encaje con las personas que la tienen que consumir y que tienen que pagar por ella. Esa es mi visión de los negocios. Así que esa ilusión que a uno le llega, sobre todo los que somos más tecnólogos, cuando nos damos cuenta de que tenemos entre manos algo muy potente, es buena porque es lo que te permite arrancar, pero se ha de modular a lo largo del tiempo, porque no es la clave del éxito de un negocio. Sostenible, por supuesto, un negocio sostenible y respetuoso, que eso es lo importante para mí. Entonces, para monetizar no es únicamente la idea, como está comentando Rey, obviamente. ¿Qué opináis lo demás? Pues yo, siguiendo un poco el turno de Ray, totalmente de acuerdo con él. Es decir, tienes que resolver, utilizando el idioma startupero, tienes que resolver un pain que tenga un cliente. Es decir, tienes que estar resolviéndole a alguien un problema para que realmente tu algoritmo, tu sistema de inteligencia, no es por lo complicado que sea, no es por lo innovador que sea, no es por lo sofisticado que sea, sino porque realmente esté resolviendo un problema. Y si está resolviendo un problema, van a pagar por él y de ahí vas a poder generarlo, vas a poder monetizar. Si no, pues yo lo decía antes, nosotros tenemos la mitad de nuestros proyectos de inteligencia artificial no pasan de la fase piloto al de producción, más de la mitad. Y una vez de los que pasan, pues tardamos casi 9 meses en que aquello pueda tener pues un cliente que pague por él. Con lo cual, pues con esos ciclos es evidente que realmente tienes que, como decías, no solo tenerlo, sino también, como muy acertadamente decían, saber venderlo, saber estar en el momento adecuado. Hay bastante de mercado y de suerte en llegar a conseguir monetizar en torno al análisis de datos. Es verdad, la suerte, me la olvidé. Hace falta una dosis, también. Sí. Sí, la suerte siempre debe estar ahí, ¿no? Sí. Y José Miguel y Julio, ¿qué opináis? Hay mucha verdad, mucha experiencia, mucha sabiduría, mucha calle en lo que están diciendo los compañeros. De todas maneras, hay que darse de bruces con eso. Esta es una de esas cosas que me parece a mí que por más que te avisen en un podcast de que el negocio tecnológico es negocio más que tecnológico, hasta que no lo aprendes por las malas, no caes en ello. Pero sí, es así, no hay duda alguna. Yo he visto algunas personas muy eficientes, muy profesionales, muy sabios, muy talentosos,
pero que se han dado unos trompazos enormes porque no tenían esto claro y pensaban que esto era ver quién sabía más deep learning, más modelos, más tipos de redes, más algoritmos, quién sabía usar más frameworks, más librerías, y no es eso. Yo, de todas maneras, si queréis que añada algo un poco saliéndome de la vertiente, ¿no?, que está tomando la conversación, yo creo, y esto no es más que jugar a ser adivino, yo creo que dentro de unos años estas habilidades de manejar inteligencia artificial se van a convertir en una habilidad más de un desarrollador, de un ingeniero, ¿no?, de tecnología. Igual que uno puede saber mucho de programar bases de datos, SQL, o de hacer interfaces web usando JavaScript o algún o backend, pues habrá gente que haga inteligencia artificial, que haga ciencia de datos, y todos los profesionales tendrán que saber un mínimo, un poquito, igual que todos, pues podemos trastear un poquito de PHP o un poquito de Java, pero no nos dedicamos a ello, pero tenemos que saber un poco. Y luego hay otros pues que viven exclusivamente de hacer aplicaciones en Java, pues igual habrá gente dentro de las empresas que vivirán de hacer ciencia de datos, pero todo el mundo tendrá que tener unos conocimientos mínimos. Y eso yo creo que también va a cambiar mucho la manera en la que se use, se entienda y se explique la inteligencia artificial. Sí, totalmente. Hoy en día, bueno, no me quiero meter en las cosas técnicas porque pueden haber oyentes que no les interese, y si no tienen experiencia difícil puede seguir, pero yo también estoy observando a día de hoy una democratización del uso de la inteligencia artificial, con muchos, llámalo frameworks, librerías que se están desarrollando por muchos sitios. Póngase el caso Scikit-learn, TensorFlow, los que estéis en esto pues las conoceréis, que permiten de una manera muy fácil, y cuando digo fácil, me refiero, compara ahora con hace 20 años, cuando querías hacer algo parecido, ¿no? Entonces eso también permite, por una parte, que esto, pues, como decía José Miguel, que dentro de unos años, pues quien quiera trabajar de esto tenga que saber todas estas cosas, porque además, como va a estar tan relativamente fácil de poder utilizar estas librerías, estos algoritmos, pero bueno, yo creo que el problema seguirá siendo los datos. Pero aquí estábamos hablando pues de monetizar, manera de monetizar todas estas cosas. Y yo aquí tengo una duda para los que tenéis más experiencia con esto. A mí lo que me da la impresión de que sería una manera relativamente fácil, porque obviamente puedes tener tu idea técnica, tus algoritmos, cómo tratar ciertos datos, pero luego tienes que hacer desarrollo de negocio, tienes que ir a esos clientes, tienes que hablar con ellos, tienes que convencerlos, que creo que es un poco lo que estabais comentando. Supongo que conocéis el modelo Software as a Service. Para los que no lo conozcan es, bueno, pues intentar vender a través de la web, ¿no? A lo mejor estoy diciendo un improperio, intentar vender a través de la web una tecnología basada en análisis de datos o lo que sea, de una manera que sea súper fácil de utilizar y sobre todo totalmente escalable para el que la está ofreciendo. Entonces yo quisiera imaginarme a alguien que, no sé, inventa un algoritmo novedoso, un sistema novedoso de inteligencia artificial, lo pone a disposición a través de un software as a service, y lo único que se tiene que preocupar es que llegue un poco a la gente lo empiece a conocer y a utilizar. ¿Esto pensáis que es posible? ¿Tendría fuste? ¿Hay alguien haciéndolo? Y tanto que sí. Los modelos de software as a service, como bien mencionas, tienen un atractivo indudable en el mundo de la inversión, porque son los típicos modelos de negocio en los que se puede ganar mucho dinero gastando poco. Relativamente poco, perdón. Relativamente poco. Es una característica intrínseca del propio modelo. Si no fuese así, no sería un modelo de escalable. Pero ¿cuál es la gran dificultad? Porque si no, todo esto lo haría todo el mundo y sería como dicen aquí en Cataluña, bufar en fe ampollas. No se trata de soplar y hacer botellas de cristal, sino que el software as a service tiene una característica que es el autoservicio. Es decir, es el propio usuario, el propio consumidor, el que ha de saber sacarle el máximo partido a esa herramienta. Y depende de cuál es tu usuario final,
depende de cuál es tu tecnología y depende de esa usabilidad, lo vas a conseguir o no. Y os voy a contar un ejemplo, perdonadme, que no quiero ser muy conciso, pero creo que es una historia bastante representativa de esto. Hace 7 años empezamos con Battle Scientifics. Hace 7 años lanzamos Autodiscovery, que es el software del que os estoy hablando todo el rato, Autodiscovery. Y mi idea original, la mía, la de Ray, obviando las opiniones de muchos de mis socios, era esto tiene que ser un SaaS, esto tiene que ser un software as a service. Y así empecé, convenciendo a todos mis clientes de que era muy fácil de usar y de que nada más que tenían que ponerse en ella. Sin darme cuenta de que mi cliente final tenía una agenda de trabajo, que tiene unas prioridades, que están saturadísimos, que por mucho que la herramienta haga mucho, no van a encontrar el momento para hacerlo, que para poder hacerlo hay que saber mínimamente de estructurar datos y eso no lo sabe todo el mundo, bla, 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 bla. El batacazo fue tremendo. Estuvimos 2 años vagando por el desierto de los negocios, hasta que cogimos las riendas, o mejor dicho, me cogieron de las solapas de la chaqueta y me dijeron, Ray, se acabó el software as a service, tenemos que vender el servicio personalizado. Somos nosotros los que lo hacemos por ellos. Es menos escalable, pero los usuarios lo disfrutan y pagan por ello. Así que es un poco una historia que creo que puede servir para ejemplificar lo difícil que es conseguir el santo grial de la escalabilidad. Sí. Antonio, José Miguel, Julio. A ver, coincido con Ray. Sería el sueño, lo ideal, tener un software como servicio para todo este tema de análisis de datos. Pero es que, como decía Ray, lo que hay que vender es el servicio personalizado, porque dependiendo de la aplicación son los datos. O sea, no es lo mismo una aplicación en medicina donde usted está decidiendo la vida de una persona a una aplicación, digamos, tecnológica o académica de deserción escolar, sino que depende. Y entonces creo que el valor añadido incorporado a este tema es el conocimiento de los especialistas en ciencia de datos. Y entonces un tanto, yo por lo menos lo veo complicado tener software como servicio. Sería lo ideal, como tenemos GitHub, gestores de proyectos, determinadas cuestiones, pero es bien complicado. Y ahí es donde está el conocimiento de nosotros los cientistas en ciencia de datos, ¿no? Que podemos aportarle eso al negocio, personalizando el resultado a los datos del negocio. Es mi opinión muy personal. ¿Y Antonio, José Miguel? Sí, a ver, bueno, y esto también nosotros lo vivimos en el centro tecnológico todos los días. A nosotros muchas veces se nos aproximan a pedirnos que los asesoremos en cosas que pueden hacer ellos mismos utilizando algún tipo de plataforma de software as a service, pero ellos lo que nos demandan es esa que les traslademos nuestra experiencia, que les demos consejos, que los llevemos de la mano. Estamos en una época todavía en la que la cultura de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, como ya hemos dicho varias veces a lo largo de la charla, todavía no está todo lo desarrollada que debería. Y mi percepción es que vamos a mejor. Cada vez hay más interés en saber y hay más conciencia del desconocimiento, que eso también es importante, ¿vale? Cuando las empresas saben que desconocen algo que se está cociendo y que es algo que puede darles una oportunidad competitiva, pues ya han dado el primer paso para aprenderlo y para corregir el error. Y claro, ese primer paso, si lo puedes dar yendo de la mano de alguien que te guíe, que te ahorre los tropiezos más simples, ¿no? más fáciles de caer, pues se agradece. Evidentemente, pues llegamos a lo que estábamos comentando antes, que para el software as a service llegará su momento, pero todavía yo creo que Yo coincido en que todavía el software as a service es todavía un poco complicado, aunque sí que se está ofreciendo. Es decir, realmente hay empresas pues, que lo están ofreciendo pues desde Amazon, Microsoft y muchas de ellas ya
de alguna manera están ofreciendo estos algoritmos para poder hacer tus pinitos, pero creo que es más lógico quizás otro camino un poco más aplicado. Por ejemplo, quiero comentar en la Comisión Europea, pues a través de, digamos, del Instituto Tecnológico Europeo, a través del EIT Manufacturing, EIT Digital, pues ha puesto, por ejemplo, una serie de testbed donde las empresas productivas pueden tener unos plug and play que llevar a su fábrica o a llevar a sus procesos a un bajo coste, muy bajo coste, para poder de verdad probar si esa inteligencia artificial les ayuda a ellos pues a ahorrar costes o a tener más ingresos. Este tipo de proyecto demostrativo creo que sí que es la vía, más que el software as a service, que aún no es el momento, porque como bien decía Ray, el cliente no tiene tiempo de maquetarse o de definirse cuál puede ser el uso que él quiere de ese sistema. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, ha ganado por goleada o ha perdido por goleada el software as a service. Así ha quedado la cosa. Vale, al menos hoy, Horacio. Todo al menos hoy. Quemar etapas. Todo es quemar etapas. Eso es. Exacto, por ahora, ¿verdad? Ya hablaremos. Yo lo que espero, a mí me gusta mucho el software as a service. Yo espero que algún día venga alguien tipo... Voy a poner un ejemplo, creo que no es el más adecuado, pero bueno, yo creo que la idea pues se coge con él. Estábamos en algún momento de 2007, ¿vale? Vino un señor y presentó una tecnología. Bueno, una tecnología. Empaquetó una serie de tecnologías que de per se, bueno, no es que fueran especialmente complicadas de utilizar, pero las puso todas en un dispositivo. Ya a lo mejor os imaginéis de quién estoy hablando. Estoy hablando de Steve Jobs, de la presentación del iPhone, que no lo digo porque sea fanático de Apple ni todas estas cosas, pero para mí fue un momento en que democratizó un montón el uso de ciertas tecnologías y que luego, bueno, hoy todo el día tiene un smartphone con su pantalla y puede hacer una serie de cosas que si nos vamos, por ejemplo, al año 2006, recuerdo yo en el año 2006 tenía un móvil de Nokia, no me acuerdo el que era, Nokia S60 o algo así, la verdad que no lo sé, y pretendía ser un modelo wannabe tipo lo puede hacer todo. Y eso era un infierno, eso es un infierno, eso era imposible de utilizar, tenía botones muy pequeños, la interfaz de usuario, todo fallaba. Luego cuando salió el iPhone, el cambio a nivel de interfaz de usuario fue brutal y bueno, es lo que, aunque estén diferentes marcas, Samsung o lo que sea, a día de hoy es algo que se ha democratizado bastante. Entonces yo no descartaría que pueda haber algo así que no ha llegado todavía, como estáis comentando, a la hora no de las tecnologías de Machine Learning en sí, sino y de análisis de datos en general, porque no es el Machine Learning la única tecnología de análisis de datos, pero sino de otra cosa muy importante que habéis comentado y que es la interfaz de usuario y cómo un usuario por sí mismo, sin tener muchos conocimientos, podría utilizar fácilmente todos estos algoritmos, todas estas cosas. Pero bueno, ahí queda todavía muchísimo por venir y por descubrir y ojalá llegue pronto. Muy bien, pues hablando de todo esto, ¿qué os parece si por ir terminando, por comentar qué pensáis que está por venir en los próximos 10 años en análisis de datos, inteligencia artificial, todo lo que lo rodea? En mi opinión, yo creo que lo que va a venir es la ubicuidad. Es decir, la existencia de tecnología que nadie sabe que está. Cuando hablo de tecnología de análisis de datos. Nos lo encontraremos por todos los lados. Y se estarán tomando decisiones de manera automática, aceptadas por la comunidad y volverá entonces a perder valor lo que ahora consideramos de alto valor. Y habrá que volver otra vez a luchar por aquello, a descubrir por aquello que ahora vuelve a tener sentido. Nuevas maneras de analizar los datos, nuevas maneras de capturarlos, nuevas maneras de explotarlos, de aprovecharlos, no lo sé. Pero todo será tan ubicuo, tan
transparente, tan etéreo, que nadie le prestará el más mínimo milisegundo de sus neuronas. Y ahí estarán, como están ahora, 1000 tecnologías que nos están rodeando y que no les estamos dando ni un poco de cariño. ¿Y esto puede ser siempre bueno o no sé? Yo no sé si es bueno o malo, es la naturaleza humana. Es la naturaleza humana, exactamente. Cuando nos acostumbramos a una cosa, deja de ser valioso, está ahí, nos preocupamos por ella relativamente y ya está. Y ya está. Nadie se preocupa ahora por la wifi, por qué grande, qué gran valor tiene la wifi. Y ahí está, y es fundamental para que estemos todos aquí. Es que ya lo damos por sentado. O sea ese es un buen ejemplo. Yo enlazo lo que ha dicho con Ray, enlazo mi propuesta por lo que vendrá con lo que Ray dice. Yo creo que esa ubicuidad, multiubicuidad puede ser también, tiene que tener una capa de responsabilidad. Es decir, se le va a pedir igual a IA, igual que en un momento dado se le ha pedido a otras tecnologías, que demuestre su competencia responsable. Es decir, realmente se le está pidiendo que tome decisiones, pero creo que ya no se le va a permitir tanto que sea una caja negra de por qué ha tomado, como se vende ahora. No, es que el sistema, el algoritmo es una caja negra. No. Se le va a pedir que de alguna manera pueda demostrar que es auditable, es decir, que realmente ante determinados estímulos responde de forma auditable. Se lo estamos pidiendo a las personas que tienen responsabilidades y se le va a pedir a la IA. Yo creo que eso va a venir y va a venir pronto. Bueno, ya hay regulación en la Unión Europea que está atendiendo a eso, pero por practicidad va a venir en Estados Unidos, va a venir en China. Creo que va a venir. Sí. José Miguel, Julio. Yo creo que el futuro está en lo que explicaba ahora Antonio, en tema de la inteligencia artificial explicable. O sea, que tú llegues a un resultado, a una conclusión y poder explicar ese resultado. Va a ser algo importante. El futuro está también en la ética de la inteligencia artificial. Hoy estamos muy demandados, muy, ¿cómo se dice? O sea, cuestionados con el tema de la ética por las decisiones que toma la inteligencia artificial. Yo creo que anda por ahí las cuestiones, la ética, la explicación de las decisiones. O sea, es lo que llamamos caja blanca y caja negra. Hoy tenemos algoritmos de caja blanca, pero sabemos que los que mejores resultados dan son los de caja negra. Entonces hay que explicar, hay que auditar, hay que saber por qué se llegó a esa conclusión. Creo que por ahí anda el futuro y, por supuesto, con toda la incorporación de la tecnología de esta 5G, de la Internet de las cosas, incorporándose a nuestras vidas, hasta desde sensores que tengamos, monitoreando la salud, hasta en todo lo que en todo diario, ¿no? En todo el trabajo que hacemos diariamente. Creo que por ahí andan las cosas más o menos. José Miguel. Ray, decías antes que no le damos valor a la wifi. Quítale la wifi a tu hijo cuando está viendo los dibujos, verás tú si le da valor o no le da valor. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. El problema es cuando no somos conscientes del valor. Sí. Esa es la gran cuestión. Sí, pero sí, es obvio que... No, era un chiste, pero sí, el mensaje yo creo que ha lanzado era claro y yo coincido con él. A mí me gusta mucho lo que contáis, Antonio y Julio, sobre la ética y la explicabilidad. A mí, yo estoy totalmente de acuerdo de que eso va a dar en los próximos años muchos quebraderos de cabeza, también va a dar muchas alegrías y esto es importante, va a dar también mucho trabajo, ¿eh? Vamos a tener que ocuparnos de esto, vamos a tener que remangarnos, es algo que ahora mismo estamos dejando ahí un poco de lado y nos vamos a tener que ocupar de esto y además, y esto también es curioso, vamos a tener que requerir de perfiles que podríamos llamar exóticos, ¿no? Que es algo que yo también estoy percibiendo mucho cuando
tú ves por congresos y reuniones y demás. Cada vez hay más gente de un perfil más sociológico, ¿no? Gente que ha estudiado Derecho, que ha estudiado Sociología, que ha estudiado Política, Filosofía, que se interesan por la inteligencia artificial y que son muy productivos, muy eficientes, ¿no? No son simplemente curiosos o aficionados, se están dedicando a esto y es que esta gente va a ser muy importante para poder resolver los retos que estáis comentando sobre la ética y la explicabilidad de los modelos. No hace falta una mezcla de sociología y de tecnología que posiblemente a nosotros, los que tenemos un perfil más técnico, se nos escape. Y luego, por otra parte, lo que comentaba Ray, yo estoy de acuerdo contigo de la ubicuidad de la inteligencia artificial, pero yo lo diría con otras palabras que también he hecho referencia ya antes, que es lo de la era de la implementación de la que hablaba Kai Fu Lee. Yo creo que eso es lo que nos va a ocupar en los próximos años. Vamos a tener que poner la inteligencia artificial en producción y vamos a necesitar de potencia de cálculo, vamos a tener que distribuirla, vamos a tener que ponerla en los dispositivos embebidos muy cerca del usuario final, vamos a tener que ponerla en la nube, vamos a tener que ponerla en el edge, ¿no? En el borde entre la nube y el usuario final. Vamos a tener que utilizar 5G para canalizar enormes cantidades de información que tendremos que procesar en los distintos lugares. No sé, eso es un reto titánico. Y a mí no me daría ningún miedo, ni sería ninguna sorpresa tampoco, que en los próximos 10 años no hubiese ningún avance significativo en lo que son algoritmos y metodologías de inteligencia artificial, nuevos modelos, nuevas librerías, porque el esfuerzo que vamos a tener que dedicarle para implementar la inteligencia artificial va a ser tan grande que posiblemente no nos quede tiempo para hacer otra cosa. No, yo eso lo estoy convencido de que va a ser así. Pero al final sí que estás de acuerdo en lo del invierno, ¿eh? Bendito invierno, hombre. Bendito invierno. Parece un invierno de estos de Murcia, que se está aquí calentico, al fin y al cabo. Exacto. Sí, pues yo esta vez sí que estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. La interpretabilidad de todos los modelos y todas estas cosas es también un proyecto que estamos trabajando nosotros ahora mismo. Y es que además va a venir, creo que lo habéis comentado antes, también un poco impuesto al menos por la Unión Europea. Vi el otro día una especie de... No recuerdo cómo se llamaba, pero igual que cuando tú compras un medicamento en la farmacia, viene con un prospecto que te dice esto se tiene que tomar, se dosifica de esta manera, se puede aplicar en estas condiciones, estos son los efectos secundarios, con esto tienes que tener cuidado, etcétera. Pues hay también una iniciativa por parte de la Unión Europea para que cuando tú lleves uno de estos algoritmos, si lo quieres llamar así, a producción, te venga con una de estas, ¿cómo es la palabra en español? Prospecto, para que se sepa en qué condiciones óptimas se debe aplicar y no se debe aplicar. Entonces yo creo que hablando de la parte de producción que estabais comentando, pues que ahí pues vendrán muchas cosas pues, de este tipo. Luego la parte que a mí pues, me gusta personalmente es la parte del cómputo. Ahí yo veo la parte del cómputo es muy importante. No sé si habéis escuchado, seguro que sí, DeepMind, que proviene de Google, hace poco ha sido un método, los que estéis un poco más en modelado pues, molecular, un método para predecir estructura de proteínas que ha dado un vuelco completo a todo lo que había anteriormente. Aunque también hay que tomarlo un poco con cuidado porque, bueno, tan perfecto el método pues no es. Pero bueno, el vuelco ha sido pues bastante grande. Pero entrenar estos sistemas requiere un gasto energético considerable de todo el cómputo que hay que hacer, porque el cómputo no es solo el dinero que cuesta, sino la cantidad de energía y la disipación de calor pues que ello lleva. Entonces, yo espero que la parte de cómputo, de supercomputación, llamadlo como queráis, que avance significativamente en los próximos años, tanto para reducir
ese consumo energético, que hay cosas que se están empezando a ver. Por ejemplo, otra vez me voy con Apple, que me parece que me están pagando, pero si habéis visto la última presentación de portátiles de Apple, incorporan unos chips, el M1 y todas estas cosas, que energéticamente les dan vueltas a los de Intel y otras compañías. Entonces, yo creo que esa es una dirección futura que va a ser muy importante para todo este tipo de aplicación por algoritmos, debido no solo a la gran cantidad de cómputo que requieren, sino a ser también un poco respetuosos con el planeta, no consumir tanta energía, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo creo que está por venir también. Toda la parte de hardware que hay detrás, ahí yo creo que se deben de producir una gran serie, pues, de avances para poder subir un escalón más en esto, en todas los nuevos desarrollos o grandes breakthroughs que se vayan a producir. Y por último, aquí ya está el tema que yo aquí me mantengo un poco en la duda, que me gustaría verlo pronto, el tema de la computación cuántica, que promete muchísimo, pero yo personalmente a día de hoy creo que estamos todavía bastante en pañales, estamos en prototipos. Me recuerda a la era de comienzo de los computadores, allá por 1945. Habréis visto el ENIAC, todas estas máquinas que estaban en grandes edificios, tenían 100.000 cables, podían hacer muy poco cómputo. Pues ahí estamos todavía un poco en esa época, en mi impresión, puedo estar equivocado, pero por todo por lo que leo. Pero aquí, si se producen avances, ¿vale? Puede ser un cambio significativo a la hora de analizar datos. Una única cosa y termino ya. Esto fue aproximadamente hace unos 2 años. Google, si no me equivoco, fue capaz de demostrar la supremacía cuántica, mediante la cual pusieron un poco a competir un supercomputador, la capacidad del supercomputador más grande del mundo, con un computador cuántico de Google para hacer un cálculo determinado. No recuerdo el cálculo que era, es un cálculo que se me escapa un poco a la comprensión, pero el computador cuántico superaba enormemente la capacidad del supercomputador clásico más potente que tenemos ahora mismo en todo el mundo. También hay que comentar que ese algoritmo estaba tomado un poco con pinzas para que funcionara bien y que Google saliera ganando un poco. Pero con esto lo que quiero decir es que cuando esto se democratice también, esto podrá afectar enormemente a la parte de análisis de datos, y yo creo que podrán venir nuevas cosas, pero esto yo creo que será para largo. Tremendo. Y bueno, precioso todo eso. Ojalá pase pronto. Ojalá. Y nada, pues no sé si queréis añadir algo más antes de cerrar ya la mesa redonda, alguna cosa más que eso se haya quedado por comentar. Yo sí os quisiera decir una cosa. Propuesta de negocio: calentadores de agua domésticos con una GPU dentro. ¿Qué opináis? Perdona, ¿qué has dicho? Un calentador de agua, calentador de agua de tu casa con una GPU dentro. ¡Ostras! Hay que aprovechar ese calor, es verdad. Sí. Haz eso. Es verdad. Sí. Con el frío que tengo yo ahora, madre mía. Aquí en Cuba hace mucho calorcito. Sí. Aquí no, aquí hace fresquito, Julio. Hasta en Murcia hace fresco ahora mismo. Sí. Un poco bueno, pues muy bien. Pues entonces, si os parece, vamos a cerrar ya. Muchas gracias a todos por la asistencia, por las opiniones tan interesantes que habéis dado. Y a mí el único problema, el pero que se me queda, que la discusión que hemos abierto, había muchos puntos por donde profundizar y seguro que hubieran salido cosas súper interesantes, pero el tiempo es finito, a menos que la inteligencia artificial lo cambie en los próximos años. Son ya las 12:20 y ya se va haciendo un poco tarde. Entonces, nada, muchas gracias a todos. Y a la audiencia comentar que en las notas del programa podéis encontrar información sobre todos los ponentes y enlaces a algunas de las cosas que se han comentado para que lo podéis ahí pues ampliar. Y nada, muchas gracias a todos y nos vemos en otro episodio. Adiós. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Un placer.
Gracias por estar ahí y por haber escuchado otro episodio de mi podcast Investigando la Investigación. Si te ha interesado el tema o te ha gustado el episodio, te agradecería que lo difundieras en las redes sociales o que se lo enviaras a quien piensas que le puede interesar. También te agradecería si te suscribes al podcast en cualquiera de las plataformas en las que está disponible, y también, si quieres, puedes dejar un comentario en las diversas redes sociales que hay o poner una calificación, por ejemplo, en Apple Podcast de estrellas. Puedes poner 5 si te ha gustado mucho, o puedes poner 1 si no te ha gustado nada. Eres totalmente libre de hacerlo, como ya bien sabes. Y por último, es muy importante el feedback. Si te ha gustado este tipo de episodios y quieres que sigamos haciendo más, o si quieres que profundicemos en alguna de las temáticas que hemos comentado, puedes ponerte en contacto conmigo a través de toda la información que sale. Si vas ahí donde sale el título del podcast, hay muchas maneras de poder contactarme, y si estás escuchando este podcast que es de investigación, no creo que te cueste mucho dar conmigo. Seguro que no vas a tener ningún problema. Lo dicho, un placer que estés ahí escuchándonos, y espero que vuelvas a escucharnos en el próximo episodio. Adiós.